Muy buenas noches, mi nombre es Giselle Carolina Benjumea Valencia, hago parte del Tecnólogo de Gestión Integral del Transporte correspondiente a la ficha 3474663. El día de hoy vamos a informarles o a comentarles más bien una información que extrajimos del Censo Nacional de Población y Vivienda correspondiente al año 2018. Como lo podemos visualizar, estaríamos hablando de varios temas. Iniciaríamos con cuántos somos. Si tendemos a hablar de cuántos somos en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, podemos deducir que, por ejemplo, en lo que corresponde al año 1985, diferente con el año correspondiente 2018, estamos hablando que a pesar del transcurso de los años, siempre vamos a ser una mayor cantidad de mujeres. Empecemos por el 1985, donde la cantidad de mujeres superamos el 50%. El año 2018 estaríamos hablando de una variación de más del 52%, ¿sí? Mientras que en el caso de los hombres, en el año 1985 corresponde a menos de un 50%. Y a diferencia del 2018, ya estamos hablando de que la diferencia oscila entre el 48 al 49%. Si hablamos ya por edades, igual hay una diferencia enorme entre 1985 al 2018. En 1985 estaríamos hablando de una edad de 0 a 14 años, tendríamos un 36.4%, mientras que al 2018 hablaríamos del 22.61%. Diferencia de personas mayores de 65 años, iguales o mayores de 65 años. Estaríamos hablando que al 2018 apenas corresponde un 9.14 y en el año 1985 es un 3.98, que si hablamos del año 85 al año 2018, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 6%. Ese es un ejemplo de la diferencia de edades entre el 85 y el año 2018. Cuando hablamos ya de cómo nos podemos dividir según en donde estemos ubicados, hablaríamos también de la diferencia entre hombres y mujeres. En el departamento de Bolívar, entre 0 y 14 años, tenemos un porcentaje del 13.7% y en el departamento de Antioquia un 9.36%. Hablaríamos que si hablamos de 0 a 14 años, es decir, niños que están entrando a la etapa de la adolescencia, tenemos una diferencia en Antioquia, por ejemplo, entre hombres y mujeres de un 1%, mientras que en Bogotá podríamos hablar de un 40%, un 39% aproximadamente. Siempre vamos a tener mayor cantidad en lo que es, por ejemplo, hombres y mujeres en Bolívar a lo que es Antioquia. Si ya hablamos de 15 a 65 años, podemos hablar que en Antioquia hay un 37.76% entre esas edades, mientras en cuanto a lo que hablamos de mujeres, mientras que si hablamos de Antioquia en cuanto a lo que es hombres, tenemos un 33.84%. Ahí podemos deducir que la cantidad de mujeres, independiente de donde estemos, en qué departamento estemos ubicados o en dónde estamos o en cuanto al sexo, siempre la mayor cantidad vamos a ser mujeres. En Bolívar hablamos de un 34.3%, mientras que en hombres es un 32%. En algunos departamentos tenemos una diferencia menos significativa, pero aún así tenemos más cantidad de mujeres a hombres. Cuando entramos ya a hablar, por ejemplo, de lo que es el tipo de vivienda, hablaríamos de la distribución en cuanto a casa, apartamento, un cuarto, las viviendas tradicionales indígenas o lo que es la vivienda tradicional étnica, estaríamos hablando de grandes diferencias. La mayoría de la población respecto a estos años está ubicada en lo que son casas, que es un 62% de toda la división de personas a nivel nacional, ¿sí? Porque si hablamos de, por ejemplo, las casas, en cuanto a los apartamentos, tenemos una diferencia del 10%. En los cuartos ya es una diferencia muchísimo más grande porque hablamos de un 4.38. Las poblaciones más pequeñas van a estar divididas entre la vivienda tradicional étnica a la vivienda tradicional indígena, que es menos del 2% de la población. Ya si entramos a hablar de la distribución por el número de personas, tenemos una gran variable entre lo que son 5 o más personas a un solo número de personas de acuerdo a los hogares. En el 2005 podíamos hablar que se distribuían el hogar por número de personas, una sola persona es un 11%, ¿sí? Al 2018 ya ha incrementado la cantidad de personas que viven solas.
porque ya hablamos de un 18.56. Las familias numerosas ya en 2018 se ve una diferencia enorme porque es una diferencia de 16.87%. Ahí finalizaríamos como tal la secuencia o la evaluación de lo que estamos viendo. Muchísimas gracias, buena noche.